Dios les bendiga a todos, hermanos. Hemos preparado nuestro corazón, nuestra alma a través de las alabanzas, de la oración, para recibir este consejo de parte del Señor en las Sagradas Escrituras. Cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel, cuando el Señor los había sacado de Egipto, de una manera estratégica el Señor los llevó delante de ese mar y los puso en un lugar donde ellos no tenían salida para ningún lugar. Endureció también el corazón del faraón para que el faraón fuese hacia ellos, y ellos se encontraban entre lo que era a un lado el faraón y al otro lado el mar. No tenían escapatoria, no había salida. Pero Dios habló a Moisés, y doy gracias al Señor por esas palabras, porque fueron dadas a Moisés, a ese pueblo físico Israel, y esas mismas palabras, porque toda la palabra es útil. Toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, aplicada a nuestro corazón, hace realmente lo que Dios quiere que la palabra haga a la vida de cada uno de nosotros. Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo: no teman. Él dijo: no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ahora han visto, dice, ya no los mirarán más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa palabra, cuando yo la escucho, me da muchísima tranquilidad, porque nuestro Dios es real y es verdadero, y el ser real y verdadero hace que su palabra sea realmente igual que Él. La palabra de Dios es la esencia misma de Él. Él es el verbo, y cuando Él da esa palabra debe de penetrar en nuestro corazón y darnos tranquilidad. Dios está peleando esa batalla por su pueblo, y Dios está peleando esa batalla para mantenernos a nosotros sanos y salvos, pero nosotros que tenemos que accionar nuestra fe. Es maravilloso cómo ver, y hemos escogido el tema en esta tarde, que y se repite la historia. Dios lo vuelve a hacer. Cuando ellos se encontraban, el ejército del faraón persiguiéndolos, y el mar, usted sabe lo que sucedió. Todo el mundo sabe qué sucedió en ese momento. Dios le dio a Moisés la orden que levantara su vara, y le dijo: parte ese mar. Y eso es lo que Moisés hizo, porque la obediencia es realmente lo que Dios aquí siempre va a gratificar. Siempre Dios te va a dar la respuesta cuando seamos obedientes. Y es lo que Moisés hizo. Moisés levantó su vara y el mar se abrió. Dice la Biblia que literalmente el pueblo, esos casi 2 millones de personas, pasaron en seco. En seco. No se mojaron, pasaron en seco. Dios lo vuelve a hacer en otra porción que vamos a estar tocando en un momento hacia adelante. Pero quiero que por favor entienda y comprenda usted que esa palabra que Dios le dio al pueblo de Israel físico, se la está dando a usted, que es el pueblo de Dios espiritual. Y Dios le está diciendo a usted que se quede tranquilo, porque Él va a pelear la batalla por usted. Ahora, es necesario, y lo hemos estado diciendo en cantidad de veces, que nosotros somos una empresa compartida con Dios. Incluso el Nuevo Testamento, refiriéndose a la iglesia, a nosotros nos dice que nosotros somos colaboradores juntamente con Dios. Eso nos autoriza a nosotros para poder decirlo no con orgullo, sino con mucha humildad, porque siervos de Él somos, que somos colaboradores juntamente con el Señor. Aquí vemos entonces cuando Dios nos da una palabra y nosotros la aceptamos en el corazón, pero tenemos que accionar. A Moisés le dijo: levanta esa vara y divide el mar. Y eso es lo que hizo Moisés. Dios siempre le va a usar a usted y me va a usar a mí. Los que creemos en Él, los que tenemos fe absoluta y caminamos en su verdad, siempre le va a usar como un instrumento, y usted necesita prestarse como instrumento del Señor. Vemos nosotros que cuando Moisés muere, Dios escoge un sustituto para Moisés, y viene a ser Josué. En el primer capítulo de Josué encontramos nosotros cuando Dios le pasa a Josué, ¿verdad?, la voz de mando, le pasa lo que es la autoridad, le pasa el liderazgo, y le dice que lo único que le pide es que se esfuerce y que sea valiente. Ha llegado en ese tiempo donde nosotros como hijos del Señor tenemos que mostrar esas características. Las características de un hijo del Señor es la humildad, es el amor, es la fe, pero también es
el esfuerzo y la valentía. Porque va a llegar un momento que tenemos que manifestar. ¿Manifestar qué? La valentía. Y que tenemos que esforzarnos. Sé que en este momento no es nada fácil, no es nada sencillo, especialmente cuando esta clase de peste ha tocado a alguien queridos o a alguien de cerca a ti. O quizás hayan algunos padecido o muerto. Los que no les ha tocado la peste cerca todavía no pueden sentir lo que ya siente en el corazón aquel que realmente lo ha vivido en carne propia. Pero aún, sea como sea, Dios te sigue diciendo que Él tiene control bajo todas las cosas. Y lo único que te pide es de que tú tengas fe en Él, confianza en Él y que te portes valiente. Porque todo esto no te va a paralizar. No te va a paralizar. Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito de vida sobre esta tierra. Y usted tiene que cumplir ese propósito. Véalo de este punto de vista. Realmente nosotros alumbramos y no con luz propia, sino con luz del Señor. Pero somos luz y sal sobre esta tierra. Y es bien importante que nosotros entendamos eso, que lo que quiere decir es que tenemos un propósito de vida sobre esta tierra. Si usted ha entendido el Evangelio, si usted ha entendido al Señor, usted, esa comprensión que tiene del Señor, le hace responsable, me hace responsable de poder vivir para ese propósito de vida. Y es lo maravilloso. A Josué le dijo el Señor, quiero que te esfuerces y que seas valiente. Quizás vio el carácter de Josué y dijo, le falta esto. Y quizás en algunos de nosotros Dios ha visto y nos dice en esta tarde, quiero que te esfuerces y seas valiente. Porque quizá necesitemos que Dios nos diga eso, porque nos estamos amedrentando, estamos teniendo mucho temor, mucho miedo. Vea usted, este mensaje de esta tarde va a ser bien maravilloso, porque en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 11, el mismo Señor le dice a Josué, lleva a este pueblo delante del Jordán y acampen por 3 días. En el capítulo 2 nosotros observamos cómo ellos empiezan a moverse, y en el capítulo 3 vemos nosotros cuando ya está Josué delante del Jordán. No sé, usted que ya tiene muchos años en el Evangelio, ¿ha oído usted esta clase de léxico eclesiástico que a veces tenemos o manera de hablar? Y refiriéndose al Jordán decimos, y vemos una crisis, vemos un problema, decimos, este es mi Jordán. O está pasando una dificultad, un problema, una crisis, una situación imposible, y usted dice, estoy delante del Jordán. Sorprendentemente, yo quiero que usted vaya al capítulo 3 de Josué y observe el último versículo. Y usted va a decir, Dios mío, yo no había visto este punto de vista de esta forma. Porque sí he escuchado o incluso he usado esa expresión cuando tengo una crisis, una dificultad, un problema, y digo estoy enfrente de mi Jordán. O tengo que atravesar el Jordán, y lo decimos en una situación que casi es imposible. Se nos nota en la voz, en el rostro, y el decir de esa manera, estoy atravesando, o estoy por atravesar, o estoy frente a mi Jordán, está diciendo que está delante de una crisis, una dificultad, un problema donde necesita ayuda urgentemente. O, para decirlo de una manera casi imposible. Pero si usted abrió su Biblia en el capítulo 3 y se va al versículo 17, usted va a decir, mira, vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bueno, ¿dónde estaba ese río desbordado? ¿Dónde estaba esa crisis, esa dificultad, ese problema? ¿Qué se hizo? ¿Cómo es que fue tan sencillo y tan fácil para ellos pasar esa tribulación y esa dificultad? Por favor, piense, medite por favor. Porque cuando nosotros leemos en la Biblia, en el versículo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Fíjese, 3 días viendo el Jordán. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo,
Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Oiga, qué maravilloso. Quiero que entienda, si usted no conoce mucho de la escritura, y si usted ya conoce la escritura, por favor sea un poquito paciente con lo que voy a explicar. Si no conoce mucho la escritura, no es la misma generación que Dios sacó de Egipto. Porque la generación que sacó de Egipto, especialmente los mayores de 20 años, por decreto de Dios, por desobediencia de ese pueblo, ellos murieron al otro lado, murieron en el desierto. Ahí en ese momento, en ese lugar donde están, todavía no habían entrado a la tierra de Canaán. Estábamos hablando aquí de la generación de 20 años hacia abajo. Vea, la palabra dice que excepto Josué y Caleb, que fueron fieles y obedientes al Señor. De ahí todos murieron ahí. Estamos hablando de otra generación. Aquella generación, una generación que se quejaba de todo. Una generación que no obedecía. Una generación que era dura de servir. Una generación orgullosa, prepotente, altanera. Una generación que prácticamente para ellos tenían de dónde decidir. Porque llegaron al momento y dijeron: no, hombre, estábamos mejor en Egipto. Aquí venimos a aguantar hambre, a aguantar sed, a dejar a nuestros hijos en el desierto. Llegó un momento que hasta Dios se sintió cansado de ellos. Y le dijo a Moisés: Moisés, déjame, voy a quitar de la faz de la tierra a este pueblo y te voy a poner sobre otros mejores. Y Moisés tuvo que interceder y decir: no hagas eso. Imagínate en la posición que estuviéramos si hicieses eso. ¿Qué dirían las naciones? Que no pudimos y los trajimos a morir. Era una generación que de veramente traía dolores de cabeza. Usted conoce la palabra en Números 14, el Señor mandó, le dijo a Moisés: manda 12 espías, uno de cada tribu. Y ellos fueron y atravesaron el Jordán y fueron y reconocieron la tierra. Pero cuando regresaron, 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: hombre, es lindísimo, es exactamente como nos dijeron. Exactamente preciso como Dios dijo, esa tierra fluye leche y miel. Y traían muestra de ellos, uvas que parecían ciruelas. Pero 10 de ellos, que la mayoría, ellos realmente no compartieron la visión que Josué y Caleb tenían. Y esto es lo que nosotros observamos en la iglesia del Señor. Gente con una fe que le cree a Dios, que si Dios dice: quédate tranquilo, yo voy a pelear la batalla por ti, se lo cree. Es como niño, se lo termina creyendo. Pero hay mucho oyendo la misma palabra: yo voy a pelear la batalla por ti, quédate tranquilo. Y de repente dices: amén, aleluya. Pero realmente tu corazón no comparte lo que Dios está diciendo. Obviamente tus acciones tienen que ser sumamente distintas. Aquí tenemos estos pies que fueron hacia allá y lo que trajeron fue sus propias impresiones. Y empezaron a hablar y dijeron: no, hombre, que vamos a poder. Mira, nosotros acá y vimos esas murallas altísimas, vimos gente fornida, grande. No, eso nos van a comer. Y ahí fue donde Dios dijo: no puedo más con esta generación. Pero ¿sabes qué es lo que me motiva? Y qué es lo maravilloso de Dios, su misericordia. Porque les dio la oportunidad. Él les dijo que hasta el otro lado allá del Jordán, allá donde estaba la bendición, que fueran, que no iban a ir solos, sino que Él iba a ir con ellos. Pero como era un pueblo que estaba siempre entre que sí y que no. No sé si usted conoce a alguien así. Pero cuando dice una cosa termina diciendo otra. Un día se levanta con súper fe, en la noche está chillando y llorando porque no sabe dónde meterse. Está dura la situación. Y ahí teníamos esta generación. Hasta que Dios prácticamente dijo: ¿sabes qué? Ellos escogieron, no quieren pasar. Entonces, de los de 20 años para arriba, todos van a morir aquí en el desierto. Y no es que Dios hizo una matazón, una matanza ese día.
sino que fue el proceso natural de la vida y todos fueron muriendo de vejez, incluyendo a Moisés. Pero de ahí venía una generación que como niño había observado lo que Dios había hecho. Por eso no me extraña de que el Señor Jesús dijo que para heredar el reino de los cielos teníamos que tener ese carácter, como de un niño, de creerle a Dios. Y observamos en ese mismo momento, hermano, que ahora tenemos esta generación que está animada. Una generación que le dijeron marchen hacia la orilla del río Jordán y ahí fueron. Ahora, por favor, deténgase a pensar en esto. Dije hace un momentito, yo dije que mucha gente cuando está enfrente de una situación difícil dice que está delante de su Jordán, está enfrente del problema, está enfrente de la crisis. Pero cuando nosotros vemos que la obediencia hace la diferencia, porque el último versículo 17 del capítulo 3 observamos nosotros que el pueblo pasó en seco. Vea, en el capítulo 2 mandaron 12 espías, hoy no fueron 12, por eso es que usted no va a confundir si no conoce bien de la palabra, porque al final dice, bueno, fueron 12, fueron 2. Es que estamos hablando de dos generaciones, dos tiempos bien distintos. Pero en la segunda generación solo mandan 2 espías. Esto es lo que esconde Rahab, pero me puedo desviar mucho del tema, por eso me voy a mantener diciéndole que era mucho más fácil pasar 2 espías por el río que pasar ahora. ¿Cuántos millones salieron en la primera generación? Con adeptos que no pertenecían, pero que se unieron al grupo. Unos 2 millones de personas. Ahora han muerto los adultos, pero imagínense la cantidad de prole que dejaron. Estamos hablando, fácil era pasar 2 millones, pero ahora estamos hablando de millones de personas que tenían que atravesar el Jordán. Y vea qué maravilloso es Dios. Para que el poder de Dios fuera manifiesto y no quedara dudas, que sí se logra todo con el Señor, pero nada sin Él, los hizo pasar en el tiempo de primavera, donde el río se desbordaba. Porque no escoger el tiempo donde el río estaba más angosto. Porque Dios quiere dejar sumamente claro que todo aquel que le sigue lo tiene que seguir por fe y tiene que creer en el Dios, en el poder restaurador y en ese poder que el único que puede hacer cambiar las cosas y vivificar y restaurar todas las cosas. Dios no necesita manos de nadie, lo que necesita es un corazón bien abierto y una fe tremenda para creer lo que Dios diga y que esos milagros empiecen a hacer vida en nosotros mismos. Dios anda buscando un pueblo que no sea prepotente, orgulloso, un pueblo que se deje mandar y guiar por el Señor. Veamos, aquí está este pueblo delante del río. Después estamos hablando de generaciones, de otra generación. Esta generación prácticamente pudo haber tenido miles y miles de manos para poder construir un puente. Josué pudo haber mandado a traer todo su ejército de ingenieros o de gente que supiera de cortar y hacer, y fácil hubiese hecho un puente. Pero Josué no hizo eso. Josué lo que hizo fue escuchar la voz de Dios, ser obediente. Si es cierto, delante había un río que se desbordaba. Y la gran responsabilidad de él, ver todo aquel gran montón de gente, cómo hacer atravesar estos millones de personas. Pero le fue obediente al Señor. Claro, la gente se paró allí, observó, vio el río hinchado en aguas. Y quizás se les vino una pregunta como todo ser humano: ¿cómo vamos a cruzar este río? Pero se les ve la motivación, se les ve el ánimo. ¿Por qué? Porque Josué los llevó a la orilla del río y ahí estaban. Oiga, le tiene que llamar la atención a usted que los mandó a acampar 3 días enfrente de ese río. Tuvieron tiempo suficiente para ver ellos que atravesar ese río no iba a ser absolutamente nada fácil. Y no tenían que atravesar solamente ellos. Oiga, hermano, después de tantos años en el desierto, unos 40 años en el desierto, ellos se hicieron de sus posesiones. No quiere decir que de ese lado del desierto no habían ciudades. Incluso Dios dio heredad a algunas de las tribus de ese lado. Lo que significa que ellos no solo iban a atravesar, ellos tenían que atravesar sus cosas, sus enseres, sus herramientas, sus posesiones. Aquí viendo el río, pusieron a hacerse la pregunta: ¿cómo vamos a cruzar ese río? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lograr lo imposible? Mire cuántas veces nosotros, usted y yo, hemos repetido: porque para lo que el hombre le parece imposible, para Dios no lo es. Y al final, enfrente de la crisis, sucumbimos.
en un tiempo de emoción. Oiga, al otro lado del río ellos pensaron, dijeron, al otro lado está Canaán, donde fluye la leche y miel y esto y lo otro. Pero cuando veían el río, como que se les quitaba mucho el deseo. Pero ellos, damos gracias al Señor, que aunque vieron ese obstáculo imposible, bloqueando el camino, quizás pensaron y dijeron, ¿cómo va a ser esto Dios? Los otros dijeron, no se puede. Eso solo con la acción que ellos hicieron de acampar y estar ahí listos, estaban esperando ver la maravilla del Señor. No, nada de ingenieros. Dios le dijo, así es como se va a hacer. Y habló a Josué y a los sacerdotes, versículo 6, diciendo, esta es la manera: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Acuérdese que leímos nosotros que le había dicho que se mantuvieron a una distancia de 2000 codos. Eso es estratégico. Y también es honra. Su Dios, si usted adora, honra y usted le pertenece al Dios de la Biblia, usted sabe que Dios es un Dios de orden. Y en el orden de Dios le está diciendo usted, tranquilo, yo soy responsable de usted y su casa. Yo soy su padre. Todo lo que usted tiene que hacer es decir, Señor, por favor, ayúdame con mi fe, ayúdame a ser obediente, ayúdame a mantenerme tranquilo. Esté pasando lo que esté pasando, yo quiero, Señor, que por favor arranques de mí toda incertidumbre, todo miedo, todo temor. Manténme en tranquilidad, pero quiero avanzar. Te quiero hacer obediente, Señor. Quiero que por favor quites de mí todo temor, todo miedo, porque quiero avanzar. Y es ahí donde nosotros observamos 2000 codos de distancia. Uno, porque nadie podría acercarse, al menos que fuera autorizado. Para eso estaban los levitas y los sacerdotes. Y le dijo, cuando vean pasar, obviamente los levitas cargaban el arca, iban los sacerdotes, cuando haya pasado el cortejo, haya pasado el arca, entonces tienen que esperar por lo menos una distancia de 2000 codos. ¿Por qué? Porque no se podían acercar tanto al arca. Y lo otro es, porque si alguien iba a guiar el camino, era el único que lo conocía. Y él lo explica bien aquí lo que vamos a leer. Y él explica y les dice, porque el camino que van a caminar ustedes no lo han caminado. Dios es nuestro guía. Es Dios el que dice por dónde, cuándo y cómo. Y en esos 2000 codos, que aproximadamente son 915 metros, ellos dejaron que pasara el arca y desde ahí nadie se le acercaba y también desde lejos todo el mundo podía ver el camino por donde iban a pasar, en el orden que Dios quería que se hicieran las cosas. Y Josué, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, el eteo, el heveo, el fereceo, el gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantan los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Lo volvió a hacer el Señor, porque las aguas vienen de arriba y se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que la llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque, escuche, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, en el tiempo de primavera. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán,
que está al lado de Zaratán, y las que descendían al mar de Arabá y al mar Salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Observe qué lindo. La gran preocupación del río, la gran crisis, el gran problema que no se puede atravesar. Pero la obediencia en Dios a cómo se hacen las cosas y cómo deben de ser, hizo que ni siquiera las plantas de los pies se les mojara. En seco y atravesado la dificultad, listo el problema. Dios lo volvió a hacer, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Si alguien no quiere, oiga, Dios sabe que hay una gran cantidad buscándole a Él. Que porque alguien no quiere, la misericordia de Dios no se va a estancar. El poder de Dios no va a quedar ahí varado. Siempre Dios irá con aquel que le busca. Ahora, el arca de Dios es el que guiaba el camino. Es sorprendente, hermano, jamás vayamos sin el Señor. Fuera de Él, nada nosotros podemos hacer. Resista el deseo de avanzar sin Él. Resista el deseo, porque de repente vienen unos deseos de querer hacer las cosas a nuestra manera. Pero le recuerdo y recuérdese que usted no es de este mundo. Usted le pertenece a su Dios. Aquí vemos la gran crisis de atravesar el río. Confiando en Él, Él lo hace. Él dijo, quédense tranquilos, que yo voy a pelear esta batalla. Y Dios lo demostró. Y Dios lo demostró. Cuando vean el arca, dijo, del pacto de vuestro Dios, y van los sacerdotes, ustedes van detrás. Los 12 que escogieron. Fue maravilloso porque Dios tenía un plan para esos 12. En el próximo capítulo usted lo lee en casa y va a observar qué hicieron ellos, esos 12. Le quiero dejar esa tarea para no resolverlo todo yo, para que lea usted en casa. ¿Por qué? Porque todo milagro, toda hazaña, todo lo que Dios hace con su pueblo tiene sus resultados y sus consecuencias. Y no solamente para este día, sino para los tiempos que han de venir. No, usted no me deja mentir, hay una gran cantidad de hermanos en la iglesia en este momento que conocen del Señor. ¿Por qué? Porque de repente en su cuadra había una iglesia y la iglesia pues cantaban duro y oían los coritos, oían a la gente llegar, testimonios que son tan sencillos pero marcaron los corazones. Como la abuela, la tía que tanto hablaba del Señor y incluso hasta una fiebre que le quitara, una gripe que le quitara, le daba la honra, gloria, alabanza al Señor, y eso marcaba el corazón del niño. Ahora vemos cantidades de personas en las filas del Señor porque vimos testimonios, vimos milagros. Y mucho tiene que ver con esos 12 que el Señor escogió. Ahora, observamos nosotros que Dios hace una petición a través de Josué y le manda al pueblo que antes de que vayan a atravesar ese río, que se tiene que santificar. Hermano, aquí está la clave. Es necesario que nosotros nos recordemos que nosotros somos el pueblo del Señor y que Dios te manda que el pueblo de Dios sea santo. Antes de ese milagro, Dios le dijo al pueblo que se santificara. Y para ponerlo en un contexto bien sencillo, ¿qué quiso Dios decir con santificarnos? Bueno, lo que Dios realmente quiso decir es sepárense de las cosas comunes de este mundo. Vea, ¿quiere buscar usted al Señor? Rompa su rutina, deshaga su rutina. Mañana puede empezar, mañana lunes. ¿Qué hace usted de que se levanta? Ahora, si usted se conecta a la oración, bendito es el Señor, sabe cómo Dios le está bendiciendo en su vida. No lo hace usted, hágalo. Entregue su día en oración. ¿Qué hace después? Si usted es un joven y ahorita no trabaja, no está estudiando, está en vacaciones, ¿qué hace? Haga algo distinto, busque del Señor. Dijo el Señor, santifíquense. Antes de la travesía, santifíquense.
¿Por qué era necesario? Porque jamás puede andar lo mundano con lo santo. Porque Dios mismo va a consumir a lo mundano. Dios dijo, quiero que se santifiquen para poder empezar la travesía. Y una vez más, que es santificarse, separarse de las cosas del mundo, de esas cosas comunes. Ahora, yo no digo que todas las cosas que están en el mundo son malas, no, entonces fuera malo este traje, fuera malo esa silla, fuera malo mi vehículo, mi casa. No, no, usted tiene que entender que lo que Dios está diciendo es que le dedique más tiempo. Si usted le dedica tiempo, esa es una buena señal porque usted empezó a santificarse. Usted está en ese camino. ¿Sabe? Nosotros tenemos deseo y anhelo que Dios nos saque en bendición. Siempre esperamos que Dios nos saque en bendición. ¿Qué hacemos nosotros para recibir esa bendición? Si la respuesta suya es nada o casi nada, eso es lo que Dios estaba diciendo. Rompa su rutina, involucre al Señor en su vida. ¿Por qué? Porque usted no es un extraño para el Señor, ni el Señor es un extraño para usted. Lo que quiere decir, identifíquese bien con el Santo de Israel, identifíquese bien con el 3 veces santo y su vida va a ser santificada. Rompa con esa rutina. Ahora, romper con esa rutina, si realmente ya está bien metida en el corazón, no va a ser nada de sencillo, pero no imposible. Vea, posiblemente usted diga, ese es mi Jordán, esa es mi dificultad. Me cuesta mucho santificarme. Bueno, pero para empezar, póngase enfrente de ese problema. Y crea lo que Dios dijo. Dígale, Señor, primero estoy bien convencido que tú eres santo, 3 veces santo, y si yo soy tu hijo, me tengo que santificar. Las cosas que estoy haciendo no te agradan y eso es simple y sencillo. Quiere decir que no es parte de la santidad que tú me estás pidiendo. Y eso es lo que le pidió al pueblo. Le dijo, santifíquense. ¿Sabe por qué es tan importante santificarnos? Porque la santificación nos lleva a la humildad. Y Dios dio una promesa. Al orgulloso Dios dijo que lo iba a ver de lejos. Que la bendición de Él y las promesas de Él no es para la gente orgullosa. No lo es. Vea, esa generación que salió de Egipto, el plan de Dios era meterlo a Canaán, pero como ellos siempre querían hacer las cosas a su manera, casi siempre sabían un poquito más que Dios, y orgullosos, no se les podía decir nada, no se les podía llamar la atención, y cuando les faltaba algo ponían el grito en el cielo, y para esto nos sacó Dios, y venían a renegar. Entonces Dios aquí está diciendo, no es necesario que usted se santifique. Vamos, le está hablando a una generación que tenía ese anhelo, ese deseo de atravesar el Jordán, que iba por su tierra prometida, que ellos iban a heredar lo que sus padres no habían heredado. Pero Dios sigue poniendo, hermano, la misma medida. Obediencia y santidad al Señor. Obediencia y santidad a Jehová. Ve, lo que ellos veían un río desbordado, que saber cómo lo iban a pasar, Dios lo volvió a hacer. Abrió el mar rojo en Éxodo 14 y aquí en Josué 3 lo vuelve a hacer. Detiene las aguas en un montón para que su pueblo amado pase. Y ese milagro tuvo que verles inyectado a ellos tanta fuerza, tanta energía, y se hubiera sentido ese poder de parte del Señor. Como dijo Josué y Caleb en la primera generación, si Dios está con nosotros, ese es piece of cake, lo vamos a comer. Pero los otros 10 no estuvieron de acuerdo, dijeron, no, ellos nos van a comer a nosotros. Ahora tenemos esta generación, aquí estamos nosotros, nos ha tocado vivir este tiempo en el cual estamos nosotros, y Dios nos está diciendo, usted quédese tranquilo porque yo voy a pelear su batalla. Observe cómo la salvación llega a su casa. Tranquilo, porque yo peleo la batalla por usted. Un pueblo le creyó, otro no le creyó. El que le creyó pasó otra vez, lo volvió a hacer Dios, abrió esas aguas y atravesó ese pueblo. Primera ciudad, Jericó. ¿Conoce la historia? Una vez más lo vuelve a hacer el Señor, destruye los muros de esa ciudad. Y ellos entraron y Israel hizo lo que tuvo que hacer. Pero así como Dios lo volvió a hacer, también el hombre lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Porque observamos, desde que entran, y la primera batalla en Jericó, Dios puso una regla, dijo, nadie va a agarrar nada del anatema. Nadie va a agarrar nada de ese pueblo maldito. Nadie va a agarrar nada de esa ciudad.
Y usted conoce la historia, viene acá en el capítulo 7 y se llevó y vio un manto lindísimo babilónico, 200 ciclos de plata, una barra así, un lingote de oro de 50 ciclos y lo escondió. Y como nosotros de repente, porque vemos que Dios no nos ve, creemos que no nos ve, aquí tenemos a este hombre creyendo que Dios no ve las cosas, pero Dios lo ve todo. Dios lo ve absolutamente todo. ¿Vieron el otro pueblito? Ahí se llamaba, y dijeron, no, ahí no necesitamos mandar todo el ejército, vamos a mandar unos cuantos mil, y ahí va el montón. Hermano, y no vienen ellos asustados, porque no pudieron entrar a ese pequeño pueblo, a esa pequeña ciudad, sino que habían perdido muchos soldados. Josué le pregunta a Dios qué es lo que sucede acá. Y Dios le dice, porque no obedecen. Vamos, la obediencia tiene que ser absoluta. Si usted dice, hermano, ese es mi problema, yo no puedo obedecer. Y yo le tengo una buena noticia. A todos nos cuesta obedecer. A este que te está hablando aquí le cuesta obedecer. Pero ¿sabe qué es lo que le encanta a Dios? Que no te des por vencida. Que si te equivocaste en eso, no te puedes volver a equivocar. Tienes que avanzar. Entonces nosotros observamos a través de las Sagradas Escrituras que también, así como Dios lo volvió a hacer, también el pueblo lo volvió a hacer. Si usted tiene su Biblia allí, usted observa en el mismo Josué, el capítulo 24, versículo 15, está el famoso discurso que entregó Josué al pueblo. No sé si está ahí listo. Josué 24, 15. Y si mal os parece, ya aquí terminando el ministerio de Josué, porque el último capítulo de Josué, ya Josué viejo, con su familia, dio ese discurso de cómo las cosas no estaban yendo nada de bien. Ahorita lo voy a explicar un poquito, pero dijo esto: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres al otro lado del Jordán, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, hoy le está hablando a esta generación que atravesó ese río en seco, que pudo invadir Jericó, que empezó a caminar en los caminos del Señor. Ahora le está hablando a esta generación, y esta generación ya ahora está afectada, infestada de idólatras. Nuevamente, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Lo volvió a hacer el hombre también. No solo Dios volvió a partir las aguas, sino que el hombre lo volvió a hacer después de ver toda esa maravilla, después de haber visto toda la fidelidad, todo el cuidado de Dios, todo el amor del Señor. El hombre vuelve a hacerlo, vuelve a traicionar. Porque aquí ya Josué, dando su discurso final, les dijo: tienen que escoger, ¿sabe? Hago un paréntesis rápido para retrocederme un poquito cuando estuvieron delante del río, esta generación. Josué entendió que el problema de todo ser humano es un problema espiritual. No es cuestión de lo que tus ojos ven y lo que quieres hacer, o lo que no quieres hacer, o lo que quieres lograr, o lo que quieres fabricar o deshacer. No es lo que quieres alcanzar. El éxito de la bendición de todo ser humano radica en su corazón, en su espíritu, y es un problema espiritual. Y aquí tenemos nosotros diciendo a Josué: vamos, y si mal os parece servir a Jehová, escojan, pero no se puede servir a dos señores. Escojan. Y les leyó el corazón, porque les dijo: el problema de ustedes es que posiblemente no dejaron las herencias de sus padres, porque aquí tienen dioses al otro lado del río.
O escoja también a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis. Pero una cosa sí está claro: en medio del pueblo hay un buen grupo, y espero que ahí esté usted, de ese grupo de personas que no importa qué, ellos y su casa van a seguir sirviendo al Señor. Con el fin de revivir esa pasión del pueblo, Josué les dijo: vamos, tienen que tomar una decisión. Una decisión. Para ir terminando, usted dice: ay, hermano, eso es lo que realmente sucede en mi vida y eso es lo que yo quisiera terminar. ¿Cómo hago para terminar eso que un momento sí, un momento no? Un momento estoy bien valiente, otro estoy temeroso, un momento creo en Dios, otro momento dejo de creer. ¿Cómo lo hago? Bueno, es que usted todo lo que tiene que hacer es tener confianza y fe. No haga nada. Es que ahí está el problema. Mire, cuánta gente cuando comete un error quiere solucionar el problema sin arrepentirse. Dentro de la iglesia suceden esas cosas. Alguien comete un error y todo lo quiere arreglar con servir. Y ahí anda bien preocupado ver dónde sirve. Y creyendo que alinear sillas, poner esto, llevar a fulano, traerlo, visitar a este, va a solucionar el conflicto que trae espiritual. No lo va a solucionar. Si no es lo que Josué hubiera hecho, hubiera traído esos ingenieros y que le hagan un puente, pues, y atraviesan. Pero Josué sabía que el problema del pueblo no es de un área física, sino que es un área espiritual, que se carga desde veces de años desde atrás, y uno tiene que solucionar todas esas cosas. Y aquí tenemos nosotros, ¿cómo lo hacemos? Simple y sencillo. Efesios 2:8 dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Todo lo relacionado a lo espiritual, hermano, entra en nuestra vida, en nuestro corazón, con el hecho de creer y ser obedientes. Y de ahí todas las cosas que tenemos que hacer, eso ya vendrá por añadidura. Y así es lo que la palabra del Señor dice. Entonces, si usted dice: entonces, ¿yo qué hago? Bueno, si usted no es cristiano, no es creyente, si usted no ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero ya si usted es creyente, y si usted ha perdido comunión, y si usted las cosas no le están saliendo bien, y si usted tiene temor, y si usted siente que Dios no está con usted, y si usted siente todas esas cosas que no debe de sentir, entonces usted lo que necesita es santificarse. Desde este momento pedirle perdón al Señor, decir: Señor, voy a romper con todo hábito que he tenido de mi vida. Y si yo soy parte del pueblo tuyo, soy la nación santa, soy el pueblo escogido, entonces necesito santificarme. ¿Y de qué manera? Paso a paso. Yo no le digo ya desde este momento y no vuelve usted a pecar, eso sería una mentira enorme. Pero sí disponer su corazón, acercarse a la orilla y decirle: Señor, te voy a obedecer. Y esa crisis, esa dificultad, el problema, yo voy a pasar lo que muchos dicen: el Jordán es mi problema, mi crisis, mi dificultad imposible, estoy frente a mi Jordán. Dese cuenta que según las Sagradas Escrituras no era un problema si se caminaba con Dios. Ese problema suyo no es crisis, no es problema, no es dificultad, sí camina con el Señor. Tiene que ser paciente. Oiga, los mandó ahí, se estuvieron 3 días viendo ese río hinchándose de agua. Pero se mantuvieron ahí. Nadie dijo: no, ya está, yo me quedo aquí con las otras 2 tribus que les dieron herencia aquí. Ahí me meto de colado, ahí voy a ver cómo hago. No, su herencia estaba al otro lado. Y eso es lo que usted tiene que decir: ya basta, tengo que romper, yo soy santo, yo soy hijo del Señor, y entonces la esencia de Dios es la santidad. Entonces yo tengo que buscar la santidad. Vea, Dios lo volvió a hacer, paró las aguas, las dividió, lo volvió a hacer, pero también el ser humano lo volvió a hacer. Traicionó a Dios, no le obedeció, y al final tenemos a Josué, el que lo llevó y los hizo atravesar, el que los ayudó a conquistar, ahora dando un discurso de decir: decidan, tomen una decisión. Si van a seguir haciendo las cosas a su manera o como la hicieron sus padres, llevando la misma actitud como en aquel entonces o como en el pasado, como cuando te encontró en el Señor, síguelo haciendo así. Pero si no glorifica eso a Dios, entonces usted tiene que servir a Dios. ¿Te parece mal servirle a Dios? Así empezó su discurso. ¿Te parece mal servirle a Dios?
Pero decida. No puede decir que sirve a Dios, que es cristiano y llevando otra clase de vida, porque usted mismo va a terminar confundido. Acuérdese, la santidad lo va a llevar a ser humilde. Y no hay otra manera de explicar más la humildad que ocupando el puesto que cada quien se merece. Usted es la criatura, el Señor es el creador. Usted no le dice a Dios cómo se van a hacer las cosas. Es Dios que le dice a usted cómo se van a hacer. Si se está atravesando situaciones y está enfrente de su Jordán, todo tiene que decir es, lo quiero hacer a mi manera, este río me va a llevar, este río me va a matar. Pero si lo quiero hacer igual como lo hicieron aquí, tengo que obedecer, tengo que enfilarme, tengo que ver la presencia de Dios y decir, yo no voy si no va a la presencia del Señor. Y esto es lo que le dijo el Señor a Josué: lleva el arca, que la levita lo lleva, pasa que vayan los sacerdotes, y cuando vayan 2000 codos de distancia, 915 metros, entonces que el pueblo se una. Y usted ve el resultado de ser obediente. Primer paso de desobediencia: Acán se roba cosas y se mete cosas que no debía meter a su bolso, y Dios paró la bendición por uno. Paró la bendición. Y ahora ya que ha atravesado toda la vida de Josué, en su discurso al final tuvo que darse cuenta que si realmente Dios había dividido el Mar Rojo, había dividido el río Jordán para que atravesara, lo volvió a hacer, y también el ser humano lo volvió a hacer. Porque tuvo que decirles, tienen que decidir, tienen que decidir, tienen que romper con ese esquema. Apártense de esas cosas que a Dios le desagrada, porque la protección y la bendición de Dios va a estar con aquellos que aman, respetan a Dios. Fuera de Él, dice San Juan 15:5, fuera de Él nada podemos hacer. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, queremos darte la gracia y bendecir tu nombre. Señor, nos queda claro que cuando nosotros decimos estamos delante del Jordán, o que tenemos una gran crisis, un gran problema, algo imposible, que no se nos venga, que ese problema es tan gigantesco y tan difícil, y nosotros terminemos haciendo lo más grande, diciendo y declarando con nuestra boca la grandeza de ese problema. Tenemos que decir, así como Dios atravesó a esos millones de gente por lo seco y rompió ese Jordán en dos, así lo va a hacer con mi circunstancia y con mi problema. Pero por favor enfóquese en que Dios hizo una petición, y en esa petición un orden. Honremos a Dios, tomémosle como guía, no nos desesperemos, hagámoslo de la manera que Él dice que se tiene que hacer, y esperemos la bendición de parte de Él. Señor, te agradezco por todos los que están escuchando, pero especialmente por aquellos que dicen, ya es tiempo, necesito regresar a la obediencia en el Señor. Tal vez no es que usted sea apartado ni separado. De vez en cuando usted siente la presencia de Dios, siente el deseo de servirle, de hacer las cosas bien. Dios está con usted. ¿Quiere recibir bendición? Hay que volver a la obediencia. Y para empezar, lo primero que hay que estar bien claro es que necesitamos hacerlo a través de la santificación. Padre, gracias. Bendice cada uno de los oyentes. Si hay alguien que no conoce de ti, que este es el momento indicado y preciso para que Él entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo. Todo inicia allí. Todo inicia entregando tu vida al Señor. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor y creer que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. El libro de Romanos dice que eso hace que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y de allí a vivir en santidad, porque no es cuestión de hacer una oración y vivir como nos da la gana. No, ese es el inicio de tu travesía. Y de ahí dice, Señor, yo no voy si tu presencia no va. No lo voy a hacer si no es tu orden. No lo voy a hacer de la manera mía, sino de la tuya. Gracias, Padre, por esta bendición, y gracias porque hiciste posible que todo esto, Señor, se realizara. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y
Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde.